Hola, muy buenas noches. Esto es el Grupo de Metafísica Canadá. Mi nombre es Anilu Flores y seguimos con este estudio de Navidad Metafísica de 7 semanas, de 7 semanas mágicas, las 7 semanas con mayor radiación en todo el año. Y el día de hoy tenemos esta actividad de el nacimiento del Cristo. Y en esta festividad, pues tenemos lo que es la Nochebuena, festejando la Navidad, la Natividad del Maestro Jesús, y que lo conocemos como Jesús el Cristo. Y entonces se festeja y sabemos que es el 25 de diciembre. Y para recibir ese 25 de diciembre, el 24, pues hacemos una cena, nos ponemos contentos. Y cuando son las 12 de la noche, cuando inicia el 25 de diciembre, entonces están los abrazos, los regalos, y nos ponemos muy felices y muy contentos. En su mayoría así es, ¿no? Esta es la idea, esa es la tradición que tenemos en Navidad, todos en familia. Para nosotros, como latinos y la mayoría del mundo, como cristianos, es un día de familiar. ¿Por qué? Porque la familia es como que el amor más. Pues ahí es donde empezamos a nosotros a conocer el amor. A través de la familia empezamos a entender el amor, amando a personas que tienen diferentes tipos de personalidades y que son pues nuestra familia. Y amamos a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, aunque a veces nos caigan gordos o gordas, pero los amamos. Y ese es el amor familiar, esa reunión familiar que celebramos siempre, siempre, esa venida del Maestro Jesús. Y vamos a ver un poquito de historia. Y bueno, ¿por qué surge esto de la Navidad? ¿Cómo surge? Recordemos que digamos, cuando el cristianismo empieza, bueno, es en la época de como 300 años después de que el Maestro Jesucristo pues ascendió, resucitó. Entonces, en aquel entonces que se estaba todo formando con el emperador Constantino y que empezaron a hacerse estos arreglos, porque el cristianismo, desde que los apóstoles salen a expandir la enseñanza, empieza a haber cristianismo de diferentes formas, con diferentes idealismos como ahora, pero no había algo unificado como la religión católica, que fue la que se unificó, la que se unió, la que estableció, puso varios estándares y dijo de aquí para acá es, y no se hable de otra cosa, ¿no? Eso trajo como consecuencia muchas cosas, pero vamos a hablar de las buenas cosas que sí trajo. Impidió que se mezclara, que se estuvieran mezclando ideas, y entonces se llevó una idea más sólida. Hay que ver desde el punto de vista positivo, ver la parte positiva. Por supuesto que en cuanto al poder, como sabemos, el poder corrompe un poco y bueno, hay cosas que no son muy lindas, pero eso es porque las personalidades así son. No tiene que ver ni el Maestro Jesús ni Dios en todo eso, porque hay gente que por ir en contra del sistema ya no cree ni ya no quiere creer ni en Dios. Bueno, y entonces esta historia de la Navidad surge porque el Papa Julio I en el año 345, algunos dicen 348, algunos dicen 340, pero les doy el año que nos da Rubén Cedeño. Y entonces él en el año 345, con mucha lógica y criterio, nos dice Rubén, lo asoció con el nacimiento de Jesús, el solsticio de, de invierno. ¿Por qué? Porque ya se celebraba que al terminar, y es obvio que al terminar un ciclo del sol y que inicia un nuevo ciclo, se vuelve a empezar, ¿no? Se vuelve a iniciar. ¿Qué se vuelve a iniciar? Algo. En este caso es el sol, las estaciones, la vida nuevamente, volver a comenzar. Y como en la antigüedad
idolatraba al sol. Entonces, este, bueno, se festejaba esto. En donde quiera que fuera la religión, había un dios del sol. Donde quiera que ustedes vean, siempre hay un dios solar y entonces se festejaba esta parte. Una vez que el sol ya da la vuelta, el sol, por ejemplo, aquí en el hemisferio norte, que también es donde se empieza a, a dar estas pautas y a poner esto de estas reglamentaciones y estas adoraciones. Bueno, pues en el hemisferio norte, en, en el solsticio de invierno, el sol está más retirado y se ve menos, ahora sí que sale menos el sol y poco a poco empezando a salir más. Entonces se dice, este Papa Julio primero dice, bueno, pues vamos a ponerlo aquí. No sabemos cuándo nació exactamente el Maestro Jesús, por lo que nos relatan los apóstoles. El apóstol eh, Juan nos relata que según como estaban los pastores en la noche cuidando el rebaño, y que entonces, más o menos se puede calcular en qué fecha del año con respecto a las actividades que hacían en ese entonces, pero no se sabe exactamente cuánto es. Hay muchas especulaciones. Y entonces, pues en ese entonces dijo, pues no vamos a estar buscándole ahorita o no sabían cómo hacer y entonces dijeron, bueno, si vamos a poner una fecha, yo creo que yo me lo imagino que se le ocurrió y decir, pues vamos a ponerlo aquí. Además, lo que buscaban era que se estableciera ya esta, esta religión, que se estableciera una adoración al Maestro Jesús, un estudio de las enseñanzas del Maestro Jesús, y era muy fuerte en ese entonces, aún el dios Sol y los anteriores dioses, todas estas religiones politeístas. Entonces, lo que hicieron también, una parte de este plan, fue acabar con ese politeísmo e instaurar una nueva religión. Y fue hasta 4 años después, por el Papa Liberio, que ya fue un decreto que se festejaba la Navidad, el nacimiento del Maestro Jesús. No sé si alguien tenga aportaciones sobre esto o preguntas. Y bueno, Está, entonces, sí. apenas salió una película 2024 que se llama Ujú. María, sí, o María, que habla del nacimiento de Jesús, pero se llama, dice, lo que ella vivió, o sea, porque lo ponemos bonito como ella estuvo embarazada por el Espíritu Santo y ahora ponen lo que ella vivió. ¿Tú ya la viste? Sí, sí, está Ah. en Netflix, parece. Ok, yo no la he visto todavía, pero ya ahorita que tenga unos días, me la voy a echar. Sí. Vamos a verla. Este, y bueno, pues el nacimiento del Cristo. Entonces eso es lo que festejamos. En metafísica, festejamos este nacimiento del Cristo también. Por supuesto que festejamos al Maestro Jesús, a la Madre María en esta época, a San José y todo lo que aprendemos y todo lo que hemos seguido haciendo en esta cultura en la que nacimos cristiana, en cualquier religión cristiana que estén, eh, como se llame. Pero aprendemos también y estudiamos que ese nacimiento del Cristo es de nuestro Cristo, de nuestro espíritu, de nuestra alma. El Cristo dentro de nosotros es nuestra alma y es el intermediario entre nuestra presencia yo soy y nuestra personalidad. Es nuestro guía. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Es el Mesías, el Mesías. Y cada uno tenemos un Mesías, un Cristo que nos guía hacia el cumplimiento de nuestro plan divino de perfección, que a través de nuestra personalidad lo vamos a lograr. Nuestra personalidad, todas las personalidades somos diferentes. Por supuesto que es imperfecta, pero dentro de las cualidades que tenga o las tonalidades que tenga de cualidades, ella viene a, a cumplir un propósito en esta vida, en esta corriente de vida que tenemos. Y entonces este es el Cristo.
Y nosotros cuando empezamos a aprender sobre el Cristo, la presencia yo soy, ese Cristo le estamos poniendo la atención y por ley de mentalismo empieza a crecer. Nos dice tanto la amada Lady Nada como Lady Rowena en las meditaciones diarias, que en cuanto a nosotros le ponemos, empezamos a poner atención a esta conciencia, a este ser interno, ese Cristo se empieza a desarrollar y se empieza a manifestar. Y entonces empezamos a hacer nuestros decretos y ellos empiezan a manifestar y decimos, wow, ¿por qué no sabía yo esto antes? Y entonces empezamos a aprender más y a querer aprender más y así estamos en este estudio. ¿Tienen preguntas o dudas? Y entonces nos dice Rubén, hacía falta, no nos dicen los maestros, hacía falta que un ser humano encargara visiblemente en un Cristo interno para que toda la humanidad tuviera el ejemplo de cómo se piensa, cómo habla, cómo actúa un alma activa y pudiera proceder de la misma forma. Y el Maestro Jesús se prestó para esta maravillosa y única misión. Esto nos dice Serapis Bey, el Maestro Serapis Bey. Y entonces luego decimos, pero ¿cómo? ¿Pero por qué si yo hago esto no me funciona? ¿Pero por qué si decreto aquí no me funciona? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Cómo puedo saber mi plan divino de perfección? Y tenemos todas esas dudas. ¿Y cuántos decretos? Y dame más decretos, ¿cierto? A todos nos pasa. Y entonces se nos olvida que tenemos el ejemplo del Maestro Jesús. Él vino como muestra para que nosotros siguiéramos ese patrón. ¿Cómo debemos de hablar? Como él hablaba. ¿Cómo debemos de meditar? Como él meditaba. ¿Cómo debemos de pensar? Como él pensaba. De sentir como él sentía. Él es ese ejemplo que nosotros tendremos que seguir para convertirnos un día en lo que él es. Entonces, ese fue su ministerio. Y continuando con la historia, en ese entonces, pues quien gobernaba sobre la tierra, quien gobernaba sobre el pueblo hebreo o el pueblo de Israel, como le llaman, era el Imperio Romano. Y en ese entonces, el Imperio Romano era esto, así de grande. Y vean cuánto gobernaba el Imperio Romano y por supuesto que aquí es donde pasó, donde el Maestro Jesús vino a realizar su ministerio. Y nos cuenta Lucas, hace rato les dije Juan, pero es Lucas. El apóstol Lucas nos cuenta, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. O sea que el San José o José era de la casa de David y tenía que ir ahí a su tierra a empadronarse. Y entonces esto era todo lo que tenía que recorrer. Vean, desde Nazaret hasta Belén. Y se lo echaban a patín, caminando, porque el Uber todavía no lo inventaban. Todavía no había taxis, todavía no había nada de eso. ¿Ven ustedes esas películas donde van del Imperio Romano y que luchan y que contra los helenos y todo eso? Todos van caminando, todo el tiempo van caminando. Los que llevan caballo son los jefes y los que llevan carrito tirado por caballos todavía tiene un rango más grande. Pero en ese entonces todo era patín, todo eran sus dos patas. Era lo único que tenían. Y nos dice también Lucas, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, Mile, Hola Nilu, ¿cómo está? hola. Mire,
En María es una pregunta. María pertenecía a Nazaret y José pertenecía a Belén, ¿cierto? Mm, yo no tengo bien precisado a dónde pertenecía María, pero pero él, aquí como nos dice Lucas, pertenecía de Belén, a la casa de Él, David. él pertenecía a Belén, a la casa de David. Y en esa serie de Netflix, María, que yo también me la vi, pues ahí ellos huyeron de Nazaret. Y me acuerdo que ahí José les decía, vamos para mi pueblo, mi tierra, cuando se fueron a huir porque los romanos los iban a matar. Y Jesús nació fue en Belén, entonces yo deduzco como que entonces María pertenecía a Nazaret y José pertenecía a Belén. Ok, no, yo no me sé muy bien, no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Entonces voy aprendiendo conforme voy aprendiendo en metafísica, pero no tengo esos datos así precisos. Ahorita vamos a ver de María, a ver si ahí dice, creo que no dice, pero ahorita vamos a ver de María. Pero bueno, el caso es de que ellos se van a Belén. Y eso es todo lo que se dice sobre el nacimiento del Maestro Jesús. Que si el burrito, bueno, que llevaba un burrito, sí, hay una parte donde dice que ella se subió en un burrito, pero que si tocaron la puerta, que si andaban buscando, y más ahora que estaban hablando de la película, todo lo demás que vean, pues son suposiciones. Entonces, porque en la Biblia como tal solamente dice esto, así, es corto, no es muy grande, pero pues la historia se tenía que hacer bonita, linda, tiene que haber pues se le va aumentando un poquito a la historia. Y entonces, ¿cómo? Pues se fueron y ella se subió en el burrito y se fueron caminando. ¿Por qué? Pues porque estaba encinta, por eso llevaba burrito. Y como les decía hace rato, ven, todos iban encaminando y a veces ponen a María y a José pobrecitos, pero ellos no eran pobres. Y miren que ella tenía hasta burrito. Entonces, imagínense que es tener, pues ahorita, pues vámonos en Tesla o vámonos ¿en qué será? ¿Qué les gusta? Haciendo la comparación. Y pues la subió en su burrito y se fueron. Entonces, había para burrito. Entonces, José, María y Jesús no eran pobres, eran humildes. Se habla de humildad en la Biblia, pero no de pobreza. Entonces, regresando a María, en el protoevangelio de Santiago, el apóstol Santiago aporta la siguiente relación. En Nazaret, entonces se responde la pregunta, efectivamente, Milena, María era de Nazaret. En Nazaret vivía una pareja rica y piadosa, Joaquín y Ana. No tenían hijos. Cuando, cuando con ocasión de cierto día festivo, Joaquín se presentó a ofrecer un sacrificio en el templo, fue arrojado de él por un tal Rubén, porque los varones sin descendencia eran indignos de ser admitidos. Esta historia cuenta Santiago, que pues Joaquín se presentó a hacer su sacrificio al templo y le dijeron, no, aquí solo los que tienen familia y que lo sacan. Y entonces Joaquín se fue a orar. Se fue a orar. ¿Se acuerdan que se suben a las montañas a orar? Allá se suben a las... ¿Por qué? Esto significa que se elevan su pensamiento, elevan su conciencia y oran. Entonces, todo tiene un mensaje metafísico. Y entonces él ora y también Ana ora. Y finalmente Dios les concede el milagro. Bueno, no les concede el milagro, todo esto ya estaba previsto, que la Madre María venía a través, como padres, tenía a José, a Joaquín y a Ana. Y a los 3 años la entregan al templo y ahí la Madre María pues vive, ahí estudia y todo. Entonces, respondiendo a la respuesta de Mile, sí,
María era de Nazaret, pero pues tenía que ir con el esposo. Y José, José de la casa de David, esposo de la Virgen María y padre del Maestro Jesús. Y nos dice Lucas, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con su María, su esposa. El Evangelio de Mateo afirma que Jesús de Nazaret era hijo de un carpintero, pero es que el término era este. No sé cómo se pronuncia, así es de que no lo voy a pronunciar, pero este es el término así escrito en hebreo, y eso era lo que él era. Ya después ahí se puede decir que puede ser un carpintero, un artesano, un obrero, puede ser muchas cosas ese término. Como hoy en día se puede decir era un profesional, o era un licenciado, o era, porque tenemos muchas licenciaturas, o era un ingeniero, y hay varias ingenierías, o una carrera técnica y es un técnico. Entonces, ese era un término. Y pues, como les decía, la historia se tenía que ser bonita y darle una imagen a ese cerebro. Y dijeron, no, pues era carpintero y le pusieron carpintero. Y pues la gente, quienes lo pusieron primero, quien lo escribieron primero, pues lo bautizaron como carpintero. Pero incluso se dice que esta misma palabra también era un sentido figurado para una persona sabia. Sí, Mari, yo sé. Buenas noches, Anilo. Una pregunta. Tengo entendido de que en cierto momento, los tres, nuestros tres personajes de hoy fueron a estudiar en cierto momento al templo de Luxor del maestro Serapis Bey en Egipto y también la enseñanza del señor Gautama. ¿Y en qué momento fue ese? Eso fue el Maestro Jesús como tal y fue en los años perdidos de Jesús, en los años en que nadie escribió nada sobre él. No es que estuvieran perdidos o que anduviera perdido, solamente que no hay escritura sobre ello. Y bueno, regresando a José, entonces, pues tenía él un oficio o tenía él pues una expertise, tenía es que oficio en español, bueno, en castellano, es como, hay un oficio, como que no tuviera una profesión, era más bien su profesión. Si nos trasladamos a esa época, la mayoría era, nada más sembraban, eran agricultores o pastores. Entonces, aquel que ya tenía conocimiento de algo, en este caso, de carpintero, de herrero, de otra cosa, pues ya tenía una profesión. Entonces, José no era como que cualquiera. Por lo tanto, tampoco podía ser un pobre. Y entonces, nuevamente volvemos a que eran humildes, eran personas humildes y no pobres, como después nos hicieron creer. No sé si no lo comprendieron o si así lo quisieron poner. No te preocupes que seas pobre, tú no te preocupes. Jesús era pobre, así es de que sé feliz siendo pobre. No lo sé cuál fue, por qué se les ocurrió. Y continuando con la historia, nos sigue contando Lucas. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y entonces de aquí viene esa historia de que no encontraron casa, porque no encontraron un hotel, un mesón, un albergue, porque era mucha gente la que iba de visita. Entonces, pues no había. Y se le olvidó, le dijo la Madre María, ya viene el niño, ya se me rompió la fuente. Vámonos al hotel. Y que le dice José, se me olvidó buquearlo en el booking.com. Y le dijo, pues búscale en hotel.com. Tampoco. En Expedia, tampoco. Y entonces no encontraron. Y no nos dice más esta historia, más que lo pusieron en este pesebre. Pero
Lo que sí es cierto, como también nos enseñan que el Maestro Jesús, en esa parte, cuando él nace de una forma sin riquezas, sin opulencia, sin tanta pompa, más bien sin tanta pompa. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hubiera pasado si el Mesías hubiera nacido con tanta pompa? ¿Qué hubiera pasado si el Maestro Jesús hubiera nacido dentro de la riqueza, hijo de un rey y no sé quién, o de alguien muy importante? Entonces hubiera habido, en primera, pues, se hubiera instaurado luego esa parte rígida de, no, Él está superior a todos. Y el Maestro Jesús no era superior a todos. Él vino a decir, somos hermanos, Él vino a ser parte de nosotros, hermanos, nos llamaba hermanos, entonces amigos, vino a ser como, como todos nosotros. Por eso Él no nace en una cuna tan opulente o tan pomposa, más bien pomposa, porque pobre no era. Y bueno, en ese momento no había lugar. No es que no tuvieran dónde naciera, solamente que todo estaba lleno. Y entonces Él nace dentro de una gruta. Wow. Esta es la gruta donde nace el Maestro Jesús. Y entonces esto tiene un significado metafísico. Él nace en una gruta y una gruta es un lugar oscuro. Nada más hay un hoyito allí. De hecho, esta puerta es chiquita. Ha de ser como de 1 metro más o menos. Entonces es chiquita y hay que meterse por allá adentro, agacharse para entrar. Y entonces el Maestro Jesús, cuando nace el Cristo, se ilumina. La historia en la Biblia dice que todo se ilumina en ese momento. Incluso hay una estrella de Belén que cuando el Maestro nace, ella aparece allí. Y entonces esto significa que cuando nosotros tenemos una vida, en nuestra personalidad, una vida de corre acá, de estrés, estamos en la oscuridad, en la ignorancia de la oscuridad, cuando empieza a despertar ese Cristo de nosotros, empieza a iluminarse nuestro cerebro, empieza a iluminarse nuestra conciencia. Y eso es lo que significa el que haya nacido el Cristo dentro de una gruta oscura. La gruta de Belén, que la que ustedes ven aquí, también conocida como el portal de Belén, es la cueva donde, según la tradición cristiana, nació Jesús de Nazaret. Sobre esta cueva se construyó la Basílica de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo. La Basílica de Natividad se encuentra en Belén, una ciudad de la religión judea, de la región de Judea, perdón, en Palestina, a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Desde al menos el siglo II después de Cristo, la gente considera que este es el lugar donde nació Jesús. Y la Basílica de la Natividad es un lugar de peregrinación y una de las iglesias más antiguas de la cristiandad. Al recorrer su interior se puede conocer la historia del cristianismo desde el siglo IV hasta el siglo XXI. Estamos en el 21. Esta es una parte del interior de la gruta porque por supuesto ya fue acondicionada y como nos dice Rubén, como les decía, nos dice Rubén que la gruta oscura simboliza el egoísmo, la competencia, los apegos, la mala voluntad, la falta de amor, de andar sucios, malolientes, todo lo que es la negatividad en la personalidad. Y entonces, el Maestro Jesús nos dice en el libro de la vida, en la celebración de las fiestas de Navidad, mi madre y yo hemos tenido la oportunidad particular de bendecir la vida, porque la atención de muchos individuos apunta hacia nosotros. Cada canción, cada oración, cada ceremonia religiosa, cada tarjeta de Navidad o una vitrina que recuerde el Cristo a la conciencia externa es una puerta abierta es una puerta abierta más
a través de la cual nosotros podemos verter nuestro amor, nuestro ímpetu acumulado de luz y nuestra conciencia maestra ascendida dentro del mundo de la forma. Lo que nos quiere decir el Maestro Jesús es que cada vez que nosotros vemos algo lindo, un adorno bonito de Navidad, un pesebre, una imagen del niño Jesús, de la Madre María, de San José, ay, pensamos en Navidad y que ya se va a festejar Navidad y nos llenamos de ese espíritu navideño. Y cuando nos llenamos de ese espíritu navideño, aquí nos dice el maestro directamente, nos están bendiciendo con sus radiaciones. Entonces, esto es bellísimo, saber que cuando nos sentimos felices con este espíritu de la Navidad, estamos recibiendo las bendiciones del Maestro Jesús, de la Madre María, de San José, del espíritu de la Navidad, de Shambhala, de todos los maestros que están haciendo esta gran labor para la humanidad, para ascender a la humanidad. Y se está dando en ese momento. ¿Qué crees tú que deberíamos de hacer en ese momento como estudiantes de esta enseñanza? Por ejemplo, ya sientes, ya sabes que cuando te pones feliz porque oíste una canción o porque viste un adorno o porque oíste algo de Navidad y te entra el espíritu navideño, con todo esto que estamos aprendiendo, ¿qué habría que hacer? Ser Estudiar positivos. más, estudiar más, aprender más, y tratar de ser los mejores estudiantes de la luz posible. Ok, ¿quién más? Ser positivos. Ser positivos. ¿Quién más me dice? Algo más Bueno, aterrizado. estar muy receptivos, estar muy en presencia para poder captar ese montón de energía que está en este momento, que es una energía de amor, de muchas cosas positivas, Ok, regalos del cielo, etcétera. se las voy a poner más gráfica. Ya tenemos esa energía y nos Ujú. ponemos felices. Ya nos cargamos de esa energía. ¿Ahora qué? Anilu, yo creo que empezar uno a dar a compartir esa energía con los otros, a darle a los otros ese amor, a compartir amor, bueno, regalos, más que todo, sí, amor, cariño, escucharlos, darles esa energía que uno tiene, compartirla con las demás. Ok, bien, va más o menos por ahí los tiros. Ya tienes esa energía y sabes que te vuelves como la bomba atómica. Ahora tienes que explotarla. Ahora tienes que explotar con esa bomba atómica y con eso dale que te pego con los decretos, con los Decretar. tratamientos y dale. Ya Ujú. estás cargado, ya te fuiste así como el celular, ven cuando se carga de la pila. Pip, 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 pip. Ahora dale, que ya tienes eso allí. Entonces, úsala. Es en ese momento que tienes que ser Dios en acción. Dar amor, esa es una manera de dar, de ser Dios en acción, de Ujú. ejecutar eso que ya tienes, ese poder que tienes. Otra es, soy salud, somos salud, o tal persona necesita salud, provisión, protección, perdón. Vimos la semana pasada del Royal Teton y vimos que ellos ven también nuestra historial karmático a darle con los decretos del rayo violeta para transmutar nuestro karma negativo y sacarnos esa cochinada nuestros cuatro cuerpos inferiores. Y entonces es allí donde te vas con todo. Bueno, yo elevaría más mi conciencia, daría, trataría de, bueno, trataría no, expanda, como digo, transmitiría estas enseñanzas a otras personas para que vean lo maravilloso de la vida, lo que hizo el Maestro Jesús por nosotros, o sea, ese regalo maravilloso que es la vida, vivenciar todo eso, pues, ¿cómo decirlo así? Excelente, también es otra forma de ser Dios en acción. Ya estás actuando, ya lo estás soltando. Estudiar está muy bien, aprenderlo está muy bien, pero ese conocimiento, hasta que no se manifiesta, se Prac- queda en teoría. Practicar.
Ajá, entonces necesitas la práctica, necesitas aplicar ahí el rayo rosa. Ya tuviste la buena idea del rayo azul, la fuerza del rayo azul, la inteligencia del rayo dorado. Ahora aplícala. Y ese es el rayo rosa. Acuérdense, imagínense un médico puro 100 o puro 10 o pura A plus sacó en toda su carrera. ¿Te gustaría que él te operara inmediatamente saliendo de la universidad? Por mucho 10 y por mucho 100 o A plus, como le llamen en sus países, que haya sido No, el mejor estudiante, eso es teoría. porque Pero la en la práctica práctica, hace el Sí, maestro. entonces en la práctica, no, pues no, a mí no me gustaría que me operara ese. Quiero que me opere el que tiene ya años practicando. Y practicar, Anilu, con las personas que tenemos a mano cada día, eso es bien importante, porque por ejemplo yo hoy no salí, pero los tengo ustedes ahí en línea, ¿verdad? Yo, de cada uno de nosotros desde el lugar donde estamos. Mm. Entonces, de por algo tenemos que conectarnos con ese amor entre nosotros, con toda esa generosidad, esa buena vibra, ese perdón, etcétera, ¿verdad? Con Así la es. persona que uno tiene a mano. Así es, Francisco nos dice que es aplicar acción en el amor y la enseñanza. Así es aplicarlo. Y ahí vas. Y por ejemplo, tú, este, Francisco, que te subes al autobús, al metro. Eso es súper bueno, subirse al autobús, al metro, cada vez que se suban a un transporte público, que haya mucha gente, despierten los Cristos, bendíganles el bien. Y están ustedes siendo ahí luz y están irradiando. Alguno que esté abierto lo va a recibir. Bendigan la salud. Alguien que quiera salud, que demande salud, se le va a dar esa salud. Bendíganle su provisión a todo el mundo, su inteligencia, el amor, yo qué sé, lo que ustedes quieran bendecirle. Pero eso es ser dioses en acción. Y bueno, continuando con el nacimiento del Maestro Jesús, bueno, nos dice aquí que nació cerca de la medianoche y que en el momento del alumbramiento todo se iluminó como si fuese de día. No nos dice si cerca de la medianoche es pasando la medianoche, antes de la medianoche, solamente así. Y entonces se ilumina el día. ¿Qué quiere decir la medianoche? Pues que está oscuro, totalmente oscuro. Porque ¿qué importa si nació 11:55 p.m. o a las 00:10, a las 00:15? Eso no es importante. El de estar a la medianoche es en el momento más oscuro de la noche, dentro de una gruta, y ocurre el nacimiento del Cristo. disculpe, Nilu. ¿Sí? Yo estuve viendo, escuchando un video esta semana, que hablaba también sobre el nacimiento del Maestro Jesús, y dicen que él nació entre el mes de mayo y el mes de septiembre. Y que el primer milagro que hizo el Maestro Jesús fue en el momento de su nacimiento. Parece ser que hubo una señora, la parturienta de la Virgen María. Ella tuvo una parturienta y esa señora estaba enferma. En el momento que nace el Maestro Jesús, la señora se sanó totalmente. Así es. Ese es el primer milagro que realiza el Ujú. Maestro Jesús. Eso, sí, eso lo escuché yo. Así es. Y sí, más o menos por esas fechas dicen que nació. Sí, porque se dice, Anilu, o sea, si la fecha de la Divina Concepción es el 8 de diciembre, si tomamos en cuenta 9 meses después sería más o menos en septiembre. Dicen que el Maestro Jesús era Leo, de signo Leo. Leo. Para que Ajá. vean que el Maestro Jesús se quiere guardar, se quiere reservar sus cosas y, y así nos deja. A veces nosotros queremos respuestas claras y concisas sobre algo y lo que tenemos, la información que nos llega es a medias y uno decide por dónde se va. Nuestra inteligencia decide por dónde es. Los maestros a veces nos responden así o la enseñanza a veces es así. No se sabe exactamente cuándo, pero lo importante es esto. Y hay gente que se pueda ir, no, es que así no es. Por ejemplo, hay mucha gente que no es cristiana porque no creen que alguien pueda nacer de una virgen.
Y si eso es cierto o si no es cierto, o si sí pasó o si no pasó, eso no quita el hecho de que haya existido el Maestro Jesús y quien nos haya dado la enseñanza que nos dio y que haya hecho los milagros que hizo. Entonces, es ahí donde a veces uno tiene que elegir, me voy por lo que me sirve, por lo que es importante, o sí me voy a buscarle ahí, a rascarle, porque a lo mejor te cuesta la misma energía andar buscando, digo, para la gente que no cree, que no es cristiana, nosotros somos cristianos, nos gusta, y a lo mejor sí andamos viendo para aprender más, ¿no? Para saber más. Y, pero hay gente que no, que dice no, porque esto no puede ser, pero se pierden de una gran enseñanza. Pero así es verdad, es lo que ustedes, lo que nos dice Franklin, es cierto, ese es el primer milagro del Maestro Jesús, el que se haya curado la partera que asistió a la Madre María. Y entonces, una vez que nace el Maestro Jesús, ustedes recordarán que el arcángel Gabriel es quien le anuncia a la Madre María su ministerio. Y es también quien le anuncia a José en sueños su ministerio. Y él mismo es el que una vez que nace el Maestro Jesús desciende con muchísimos ángeles a avisar a los pastores que el Cristo ha nacido. Y esto lo explica San Lucas en esta Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo del Señor. Ven aquí lo que dice, es el Cristo del Señor. Es el Cristo del gran sol espiritual central. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con un ángel una multitud de huestes angélicas celestiales que alababan a Dios. Y entonces esto les dijo el ángel, y como él desciende, después tras de él descienden muchos ángeles. Y estos ángeles cantaban: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con toda la humanidad. En el pasado se decía paz a los hombres de buena voluntad, pero ya estamos con lenguaje inclusivo. Y entonces, pues es así como sucede. Y por eso nosotros ponemos nacimientos para recordar este nacimiento de ese Cristo. Y cada nacimiento es como una antena receptora de bendiciones. Y entonces nos dice Rubén: poner un nacimiento en casa ayuda a construir una red de luz planetaria que se forma a través de todos los nacimientos para el restablecimiento de la paz, el equilibrio económico y el anclaje definitivo de la libertad y la justicia en la tierra. Es un campo de fuerza. Y entonces, ¿de dónde nace esto de poner los pesebres, los nacimientos, los Belén? Y bueno, el primero que se le ocurrió fue a Francesco de Assisi. Francesco de Assisi, el 24 de diciembre de 2023, escenificó el nacimiento del Maestro Jesús. Y estaba en la cueva el buey y el asno. Ninguno de los presentes asumió los papeles de José y María, porque Francisco no quería que el evento se convirtiera en un espectáculo. La población había acudido en masa y así el santo pudo contar la historia del nacimiento del Maestro Jesús a los fieles que no sabían leer.
porque en esa época no cualquiera sabía leer. Y entonces él así empezó a contar esta historia. Obviamente, para que él hiciera esto, pues pidió permiso al Papa y se hizo todo lo posible y a partir de ahí inicia esta tradición de poner los, los nacimientos, o Belén o el pesebre. Entonces, donde hay un pesebre, hay un foco de voluntad, de sabiduría y de amor de Dios, extraído de la propia sustancia cósmica y universal del corazón de la Trinidad. Entonces ahí es un campo de fuerza de la llama triple, de la llama triple. En cada ciudad, en el centro de cada ciudad, ahí donde se encuentra, ya ven que siempre hay un parque, una iglesia y pues, el gobierno de esa ciudad, de ese pueblo, ahí también está, ahí está la llama triple de ese lugar. Y nosotros en nuestra casa, cada pesebre es una llama triple. Entonces nos dice Rubén Cedeño, cuando pongas tu nacimiento, le puedes realizar este decreto. ¿Alguno de usted quiere leer este decreto? ¿Yo lo puedo leer? Sí, claro. Cuando pongas tu nacimiento, afirma, la divina presencia de Dios bendice este pesebre. A quien lo contempla, se le despierta su Cristo interior. Cristo nace en cada corazón humano y aquí se ancla el espíritu de la Navidad. Ah, muy bien, gracias. Así es. Entonces le haces tu decreto a tu nacimiento. No importa si es chiquito, grandote, como sea, tú lo cargas y todo aquel que lo vea, que se le despierte su Cristo. Ustedes recordarán que muchas veces se pone para que todo el mundo los vea. A veces están en las ventanas o la gente deja la puerta abierta para que todo el mundo vea su nacimiento. Y luego hay gigantes y muy bonitos. Yo recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá nos sacaba y nos decía, vamos ahora a ver todos los nacimientos que hay en el centro. Ajá. Sí, ¿verdad? Y Anilú, y sí, en la tradición metafísica está hacer el rezo del niño, con canciones, villancicos. ¿Sabes de qué se trata? sí, sí sé de qué se trata. Creo que esta es una tradición católica donde, bueno, Ajá. pues, lo he visto porque soy católica por Nacimiento. descendencia, por genética, Ujú. creo. Y entonces se le canta al niño, se le arrulla, se le acuesta, todo, Bueno, sí, y se le Aló. hace todo como un bebé. Sí, sí, dime, Franklin. aquí aquí en Venezuela lo hacemos. Se le canta al niño Jesús. De hecho, ahorita tenemos las misas de aguinaldo a las 5 de la madrugada. Ajá. Y Ay, se- carambas. sí, aquí se acostumbra a eso y se le saca y se le canta aguinaldo al nacimiento. Incluso aquí se acostumbra que cuando uno ve un nacimiento, uno le coloca dinero. Ah, sí, Oh, Sí, qué cierto, bueno. cierto. entonces, sí, entonces con ese dinero se le compra unas piezas nuevas al nacimiento para el próximo año. Sí, cierto. Oh, Sí, qué bueno, qué sí. bonito. Ujú. Sí. Yo no sé mucho sobre esto, pero no sé si María Magdalena en México al niño va como que cambiando de categoría y le ponen sus Ok, vestidos. A lo que ver. pasa que cuando, o sea, el nacimiento, después del nacimiento viene el 2 de febrero, ¿ok? Que son los 40 días. Después viene, ya lo visten, lo ponen, o sea, ya lo, y luego el Día de Reyes le vuelven a poner la otra ropa, o sea, va esperando los Reyes, y después se guarda todo eso. O sea que hasta Oye, después. oye María, pero los reyes son antes del 2 de febrero. O sea, los reyes lo esperan, o sea, esperan los reyes y hasta el 2 de febrero, cuando es la Candelaria, levantan ya al niño Jesús, o sea, el Ah, niñito, ujú. porque cuando está, esperan los reyes, o sea, ya lo ponen sentadito y ya para febrero, que es la Candelaria, se hace otra vez, o sea, se hace la fiesta, digo yo, y ahí ya se levanta, Ujú. pero ya está Pues en sí, su la camino. fiesta, porque sí es una fiesta, tiene Sí. hasta madrinas Sí, y, sí, porque no es que febrero, el 2 de febrero son los 40 días del niño Jesús. Sí, ¿no? y más que eso, incluso en la Ciudad de México hay una calle completa donde te venden las ropas y las sillas y no crean que Sí. cuestan,
barata, es algo grande, es como una fiesta. Yo nunca lo vi cerca de mi familia, pero así es. Sí, Francisco, cuéntanos, tú sí sabes cómo es. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mire, la tradición aquí en México, en algunos pueblos, aquí del Estado de México, inclusive en el Distrito Federal, cuando es la última posada, que sería el 24 de diciembre, se arrulla el niño Dios, cuando ya se festeja el nacimiento del niño Dios. Entonces, todos los niños y adultos, van pasando y va la gente, el dueño del niño Dios, con un padrino, escoge un padrino y lo empiezan a arrullar y hacen cánticos. Entonces, ya los niños y toda la gente empieza a pasar, cada uno de los niños que se están arrullando le da un besito y agarra un dulcito, o de lo que estén proporcionando los padrinos y el dueño del niño Dios. Ya posteriormente se va a lo que es el nacimiento y se coloca allí en el nacimiento. Se exhibe mucho tiempo y ya cuando va a ser lo que es el 2 de febrero, Día de la Candelaria, entonces van y lo visten ahora sí a, a como vaya o como quiera el dueño del niño Dios. Lo visten el del niño de palomitas, el niño del doctor, de Antoche, de diferentes figuras o diferentes especialidades lo visten. Ya de ahí, ya cuando lo visten, lo llevan a misa para la bendición. Y ya cuando ya está bendecida y le dan la bendición, entonces el padrino se lo entrega, se puede decir que al dueño o al papá del niño Dios, y ya lo coloca en su nicho donde lo tienen guardado. Y ya el dueño del niño Dios o el papá le hace un festejo, le hace fiesta, los famosos tamales. Mm. Aquí en México se celebra, muchos celebran con tamales, atolitos, y luego ya hacen fiestas, o sea, música y todo eso. Bueno, aquí es como se celebra aquí en el Estado de México. Ay, muchas gracias, muchas Nosotros gracias. los niños no dormimos allá, bueno, porque participan, bueno, los que participan en los cánticos, como decimos, no se duerme, se está arrullando al niño toda la noche, todo el 24. Ujú. Sí, es que hay Órale. diferentes formas de, ahora sí, sus tradiciones, como por ejemplo en San Miguel, Zacatecas, en Juchipila, allí lo arrullan, pero van personas vestidas como pastores y hacen bailables en la iglesia. Nada más es un solo Dios, un solo niño Dios, y ellos empiezan a bailarle el 24 de diciembre. Ah, ok. Son Diferentes, tradiciones diferentes formas. Ah, pues muchas según, gracias. según la población a donde uno se encuentre. Ah, muchas Yo le digo gracias. donde vivo Donde aquí en el usted, estado. ujú, ahí en el Estado de México. Muchas gracias. Y con respecto a la pregunta que me hace Rosy, ¿en metafísica lo hacen? Pues el que quiera lo puede hacer, pero no es algo que sea como una tradición o algo así. Y la representación del nacimiento del Maestro Jesús en la Gruta de Belén hay 7 imágenes. 7 imágenes principales que son las que estamos viendo aquí, que es obviamente la Sagrada Familia, el Arcángel Gabriel y los 3 Reyes Magos. La Sagrada Familia representa la llama triple. La Madre María representa la llama rosa, que es el amor de Dios, el servicio, la gracia. Recuerdan que vemos que es la Madre Divina Cósmica, el rayo rosa a nivel cósmico. Y el rayo azul es la voluntad de Dios, es la fuerza, es el poder, es la ley. Y el Hijo es la sabiduría, la inteligencia, la conciencia, el discernimiento. Entonces, esa es la llama triple, lo que es la divina, la Trinidad finalmente. El arcángel Gabriel representa el rayo blanco de la pureza. Y ustedes saben que que el arcángel Gabriel es el arcángel del rayo blanco, de la pureza, de la resurrección y la vida.
de la ascensión, el rayo de la ascensión. Y también tenemos a los Reyes Magos que dentro de este servicio del Maestro Jesús, también hay otros personajes como los tres Reyes Magos que son tres sabios que representan los cuerpos físico, emocional y mental, y que rindieron homenaje al niño Jesús y le llevaron regalos. Estos seres son tres maestros de sabiduría. Melchor es el maestro. El maestro El Moria fungió como Melchor. El maestro Yualkul como Gaspar y el maestro Kudjumi como Baltasar. Y ellos representan el rayo violeta. Melchor representa el rayo violeta del perdón. Y él le da como regalo al niño Jesús el incienso. Recuerdan que en las iglesias, antes de empezar algo, ponen incienso para limpiar, es decir, para transmutar toda la negatividad, que se vaya lo malo y que se quede lo bueno. Gaspar le entrega el oro, que representa la prosperidad, y Baltasar le entrega la mirra, representando así la vida, la salud, la felicidad. Y también hay pastorcitos. Los pastores es la acción de Dios en nosotros, sirviendo a los demás. Es decir, a través de los pastores que están allí, que van a adorar al niño Jesús, son esos seres que eh, pues están ahí, que no son muy conscientes, pero que son receptores de ese bien y que al mismo tiempo ellos también se encargan de otros seres más inferiores como son los borreguitos. Entonces es un ser que recibe las bendiciones de Dios y que al mismo tiempo se ocupa de otros seres con menor conciencia. Son como nuestras virtudes, siento yo, ¿verdad? Los pastores, que están como en un proceso de limpieza, de ascensión, de evolución, podría ser. Son como nuestras personalidades exactamente. Ujú. Y está la mula y el buey, que ellos representan la parte animal, esa parte animal que tenemos, ese toro que cuando te dicen algo y te enojas y te pones como loco o que te entristeces, es esa parte negativa de la personalidad. Y entonces es una mula y un buey. ¿Por qué es una mula y un buey? ¿Por qué no es un caballo? ¿Por qué no es un venado? Y sobre todo allá que había venados. ¿Por qué no? Venados, perdón, camellos. ¿Por qué no es otro animal? ¿Por qué es una mula y un buey? Porque son La- animales que no se pueden reproducir, y Exactamente, son híbridos. son híbridos, ajá. Y Así es, entonces, Ros. como representan la parte negativa de nosotros, ellos en el pesebre, por eso están hincados ante el Cristo. Es algo muy lindo eso. Sí, es algo muy lindo. Ellos están hincados ante el Cristo y esa negatividad ya no puede producirse. Ya no puede, ajá. Y una mula y un buey, al ser animales híbridos, no tienen bebés nunca. Entonces es como todo fue bien pensado y todo bien puesto allí, como nada es al azar. Y ahora vamos a decretar. ¿A quién le gustaría hacer este decreto 3 veces? A mí. Listo. Yo soy aceptando el amor, la luz y la conciencia maestra ascendida del Maestro Jesús y la amada Madre María para encender mi mundo de bendiciones y hacer felices a todos los que me rodean. Gracias, Padre. Yo soy aceptando el amor, la luz y la conciencia maestra ascendida del Maestro Jesús y y la amada Madre María para encender mi mundo de bendiciones y hacer felices a todos los que me rodean. Gracias, Padre. Yo soy aceptando el amor, la luz y la conciencia maestra ascendida del Maestro Jesús y la amada Madre María para encender mi mundo de bendiciones y hacer felices a todos los que me rodean. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, María. Y el Maestro Jesús nos da una bendición. A modo de mi bendición de Navidad, les doy mi lealtad al hermoso Padre de la Luz y a su exquisito complemento,
nuestra propia Madre Cósmica. Confío en que cuando ustedes se muevan adelante dentro del nuevo ciclo, comenzarán su día contemplando el amor y el poder de su propio Dios y caminarán a través de cada periodo de 24 horas sin poder, lealtad o fidelidad a ninguna otra apariencia, a ninguna apariencia que ustedes puedan confrontar, sin sentir ni por un instante miedo o incertidumbre, y sabiendo que donde ustedes están, Dios está, y que su poder actúa instantáneamente cuando se le llama a la acción. Que tengan ustedes una santa Navidad y un victorioso Año Nuevo Divino. Gracias, maestro. Entonces, para este nuevo ciclo, cuando él habla del nuevo ciclo, es el nuevo ciclo del año. Entonces, aquí está la bendición del amado Maestro Jesucristo, Jesús, para todos nosotros. Y aquí viene otro decreto. ¿Quién lo quiere hacer 3 veces? Ay, ¿Puedo? sí, Ok. Yo soy la luz, el Cristo que nació en mi corazón, el Cristo dentro de mí todo lo sabe, es mi iluminación. Toma las riendas de mi vida ahora y me hace inteligente. Gracias, Padre. otras 2 veces, por favor. Ok. Yo soy la luz, el Cristo que nació en mi corazón. El Cristo dentro de mí todo lo sabe, es mi iluminación. Toma las riendas de mi vida ahora y me hace inteligente. Yo soy la luz, el Cristo que nació en mi corazón. El Cristo dentro de mí todo lo sabe, es mi iluminación. Toma las riendas de mi vida ahora y me hace inteligente. Gracias, Padre. Y si nosotros vamos haciendo estos decretos tratando de concienciar esto, nos levanta de donde estamos. Y ahora les voy a compartir este video. Y después de haber robado la Navidad a todos los habitantes, el Grinch asombrado descubrió que la gente del pueblo no estaba tristes, ni enojados, ni llorando. ¿Cómo puede ser eso posible? Y recordó lo que la niña le había dicho sobre el hecho de estar juntos, felices, compartiendo y cantando en Navidad. Just one more shove. What's that? Do you hear it? They're singing? I don't understand, Max. Don't they know what I've done? As he watched the small girl, he thought he might melt. If he did what she did, would he feel what she felt? And the luscious sound swelled, reaching up to the skies. And the Grinch heard with his heart, and it tripled in size. Ahora sí lo vieron, ¿no? Sí, sí, Sí. claro que sí. Sí, muy lindo. Y bueno, ¿qué pasa aquí con esto? Es que así es como es el nacimiento del Cristo, que a veces nos preguntamos, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le hago
manifestar, para meditar y cómo es lo que él hace es tratar de sentir lo mismo que hace la niña. Bueno, el mensaje también queda ahí que aunque no tengan cosas materiales, porque él recogió todo lo que es juguete, todo eso. Entonces, no importa si no hay cosas materiales, la Navidad es el amor, o sea, Ujú, el estar con la familia, no sé. ujú. Pero en este Yo, despertar del Cristo, Ujú. ¿tú cómo sabes que sí sientes, que sí es? Cuando estás meditando, cuando estás decretando, ¿cómo sabes que sí? Eso es lo que uno siente, que te pones Bueno, pues feliz, que te pones, de, que sientes ujú. bonito, De o como la pronto Rosa de sí, yo lo Guadalupe, ¿no? inter, yo lo cuando, inter, cuando, de pronto sí, cuando a veces uno está como meditando así, y hay como destellos, siento yo, ¿verdad? Porque el despertar del Cristo se dice que es como que algo exactamente se quiebra así y sale todo el amor y toda la luminosidad, según algunas personas que he leído que lo han experimentado. Pero sí Así. se puede tener destellos antes, ¿verdad? Cuando hemos acumulado tal vez bastante decreto, amor, buenas obras, estar en conciencia, o sea, todo esto junto, entonces de pronto se puede sentir como un éxtasis, ¿verdad? Como aquí en el corazón, como de amor, de quiero a todo el mundo, así quiero a todo el mundo. Ajá. Mile nos iba a decir algo, gracias, Rosy. eh, ya lo dijo Rocibel, pero sí, pero sí le voy a agregar de que cuando uno siente lo que dice él, lo que dice Rocibel, esa energía, ese amor, yo miro que, o lo miro, lo interpreto, analizo de que la energía, o sea, la energía es más contagiosa que una gripa, como lo dice uno, ¿cierto? La energía es muy contagiosa. Entonces, como uno se llena de esa energía y de ese amor y de todo eso bonito, pues que ya dijo la compañerita, que se siente, entonces eso se contagia. Entonces, porque mire que la niña, ella empezó y mire que todos y con todos terminaron cantando con ella y unidos a ella. Ujú, así Entonces es. es porque esa energía se contagia, así como se contagia la energía bonita del amor y eso bonito que uno siente que lo expresó muy bien Rosibel, así mismo se contagia lo malo. Claro. Entonces, así como uno a toda hora, pues las personas es que, ay, yo siento esa mala energía, ay, yo siento, y a toda hora hablan es de lo malo. No sé si ustedes han analizado que las personas dicen, ay, esa persona tiene muy mala energía, ay, yo siento que fulanito, y a todas horas hablando de lo malo, y por qué no analizan más bien de las que se sienten buena energía, ¿cierto? Entonces, Cierto. la buena energía y eso bonito se contagia, y la niña les contagió a todos, y todos se llenaron de esa energía de luz y de Gracias. amor. Ujú, así es, gracias. Mari José, Eh, bueno, a mí me gustó mucho el video, Anilú ahí de Lucito. Parecía un cuento, contado para un niño, muy bonito y todo. ¿Tú lo hiciste? no, 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 Mari José es el Grinch. Es un Sí, pero cuento que ya tiene tiempo y es la película del Grinch sí, de, la película de Otro genio de la Pixar. Ujú. pero, o sea, tiene ahí ese cuadrito que sale en Ah, sí, verde, yo tiene lo su... hice. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, vive con orgullo y si te vence tu debilidad, calienta tu corazón, aprieta los dientes y sigue adelante. Y yo digo, oh, frase para todos los metafísicos de aquí, los no metafísicos también. Así es. Y eso era lo que yo les quería mostrar, cómo uno se siente cuando anda conectado con su Cristo. Así. Entonces, cuando cada uno de ustedes se ha puesto contento, feliz y que anda así, que anda muy amoroso, es que ustedes están manifestando ese Cristo. Y, y que a veces no, a veces nos ponemos tristes, nos desesperamos, bueno, nos separamos de eso, pero a veces sí. Y entonces tiene que haber más veces sí que veces no. Y, y solamente conectar con él. ¿Cómo hizo? A veces decimos, ¿cómo sé? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo descargo un rayo? ¿Cómo medito? ¿Qué hace en este caso este personaje? Se conecta con esa felicidad porque él dice, ¿cómo? Si les quité todo, ¿por qué siguen felices y cantando? Y entonces él intenta conectarse con esa felicidad y lo logra.
De igual manera, cuando uno anda así volando bajo, como decimos, uno tiene que conectarse con eso. ¿Y qué tiene que pasar? Lo mismo. Entonces, si no pasa es porque todavía no hemos logrado eso. Como hace rato que les contaba de Joaquín, el padre de María. Lo sacaron, lo fúchila, usted ni hijos tiene, y el pobrecito ya con la tristeza todo viejito, no, pues no tengo hijos. Y todavía ahí se fue y a elevar su conciencia, a orar, y bueno, pues sí tuvo a su hija. Y continuando, Rubén aquí nos enseña en el libro de Metafísica, la Navidad Metafísica, lo que los símbolos navideños se colocan con amor, con felicidad. Ese día que adornamos tenemos que estar felices, contentos y que pues son enclaves, antenas receptoras de esa felicidad y de ese espíritu navideño. Todas las campanas, todas las velas, todas las lucecitas. Habrá quien a lo mejor esté viendo este video por primera vez y, ay, ay, no, que eso no es cierto. Ok, veamos si es cierto o no es cierto. Y usted va por la calle y se va al centro de la ciudad y ve esto tan bonito, todo adornado y usted, ay, pero mira qué bonito. Y uno vuelve a sentir eso como el Grinch ahorita. ¿Sí o no se cargó uno con esa energía del espíritu en Navidad? Sí. Y entonces vas y oyes una canción bonita de Navidad y te conectas con eso y te estás conectando a través de estos adornos. Entonces, son esas antenas que si nosotros ponemos muchas, imagínense en nuestra casa, cuántas antenas receptoras estamos poniendo allí. Y a veces llegamos cansados. Y bueno, a mí me pasa que ahorita tenemos, gracias a Dios, mucho trabajo, muchos clientes. Y luego oigo bien cansada. Y ya más veo el arbolito de Navidad. Digo, ay, sí es Navidad. Vamos a ponernos felices, contentos y pongo la música y como pues ya nos ponemos contentos, ¿no? Entonces hay que adornar, poner la casa bonita y pues celebrar la Nochebuena. Estar felices y hacer felices a los demás, porque a veces los demás, alguno que vaya así todo, a ponerlos felices. Usted ya sabe cómo hacer. Y después tenemos el 25 de diciembre. Ándale. Y es aquí donde ahora sí, de tanta energía, tanta descarga de luz generada por el espíritu de la Navidad, del Maestro Jesús, de Santa Claus, de los Reyes Magos, de la Madre María, entonces la tierra eclosiona de tanta belleza, música, alegría, y los ángeles retozan incontenibles sobre la atmósfera del planeta Tierra y colman de bendiciones a toda la humanidad, porque la gran mayoría de la humanidad está en modo positivo o nada más no está en modo negativo, aunque sea que esté durmiendo ese 25 de diciembre porque se desveló mucho, pero no están generando negatividad. Y vienen todos esos ángeles hermosos. Salgan ese día de Navidad, caminen ese día de Navidad, reciban esa energía, acéptenla, decrétenla en sus vidas. El maestro Tjubi nos dice, cada año, inmediatamente antes y durante la sagrada fiesta de la Navidad, la gran ley cósmica permite la apertura de las autopistas espirituales que existen entre las galaxias universales. Sobre ellas, cual brillantes meteoros, vienen incontables seres cósmicos, arcángeles y maestros de la vida. La melodía de sus propias corrientes de vida forma su atmósfera. Cada ser celestial llega acompañado por el radiante grupo de espíritus que conforman su corte, quienes moran dentro de su aura. Muchos de ellos han nacido de la propia esencia vital de este ser. Y entonces ese día salgan, vean cómo ese día veía diferente el sol. Y si está nublado, de todos modos esa luz es hermosa, es diferente. Eso se siente. Y cárguense, báñense de esto
y hagan sus decretos en ese momento. Bendigan a su familia, protégenla, a su ciudad, la inteligencia, el amor en todos en su ciudad. Sean guardianes de su ciudad. Recuerden lo que nos dice el maestro Saint Germain, que cuando uno está haciendo esa meditación pensando, meditando en la presencia yo soy, en el Cristo o en algún ser de luz, si tú logras esa paz, ya salvaste tu ciudad. Estás salvando tu ciudad. Y eso es grandísimo. Y verás cómo en tu ciudad va disminuyendo esa negatividad. Que tu ciudad, a pesar de los pesares, va ahí la lleva y va creciendo y va mejorando tu ciudad. Y entonces el decreto para el 25 de diciembre es gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a la humanidad de buena voluntad. Y en este decreto se reconoce la perfección, la divinidad de Dios. Se reconoce ese Dios dentro de cada uno de nosotros, el Dios trascendente y el Dios inmanente y el Dios absoluto. Y se decreta la paz en toda la humanidad. Y para que haya paz, quiere decir que estamos llenos de amor, llenos de salud, de verdad, que estamos protegidos, prósperos. Y es entonces cuando estamos en paz. Y eso es todo por el día de hoy, lo que tenía reservado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por el favor de su atención y a ser felices. Como dice el decreto de Navidad, canta, es Navidad, ponte feliz, es Navidad, brinca, salta, sé loco, la loca de allí de Navidad. Muchas gracias, Anilu, qué Sí. bonito. A mí la Navidad siempre me ha parecido muy linda y me encantan los villancicos. Yo pongo villancicos toda la Navidad y me fascina cantarlos y a mí me parece muy linda, siempre me ha gustado mucho. Ay, qué bonito. Y bueno, y mi casa es llena de ángeles por todos lados. Entonces yo Ay, sí. pongo, Yo también quisiera tener ángeles bonitos, pero no he encontrado ángeles como yo me los imagino, ¿no? Así blanquitos, sí. Pero sí, también me gusta mucho. Todas partes. Así es. Tengo ¿Tienen pruebas, alguna pero pregunta? Sí, sí, Mari. que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Mm, Así es. Quería decirle, ¿Alguna? disculpe, no diga, hable, hable. No, 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 Franklin, sí, sí, el bello decir si Bueno, alguien, si tienen aportaciones o preguntas, ok. dele. Yo lo que quería hacerle una consulta que me dejó sorprendido. Yo tengo un amigo que es un niñito de como de 8 años y a veces yo siempre lo estoy viendo y me pongo a hablarle a él de las cosas, las enseñanzas. Y yo le mando bendiciones y yo le digo a él, cuando yo te mande bendiciones, usted dice, yo soy aceptado. Bueno, pues si yo le digo a él que Dios, nosotros somos Dios porque Él nos creó en nuestra imagen y semejanza. El niño me sorprendió la semana pasada porque el niño me preguntó, Frankie, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Me dejó sorprendido, no hallaba que responderle. Yo lo único que le dije fue, no, papá, Dios es una energía. Me dice, o sea que yo soy una energía. Le digo, sí, tú tienes una energía presente, pero tú también tienes un Cristo. ¿Ves? Tú tienes un Cristo dentro de ti. Le dice, sí, pero ¿quién creó a Dios? Tuvo que haber alguien que haya creído a Dios. Un niño de 8 años. Me sorprendió, no sé qué decirle, de verdad. Le hago esa consulta a usted. Y me lanzas la pregunta. Yo cacho la bola. Yo me quedé, no sé. en shock, como decimos aquí. Dios es, Dios es el bien y es Exacto. solamente, es Él y es. Y ya entonces ahí te vas. Ya entonces ya empiezas con eso y empiezas, ¿cómo que es? ¿Y cómo es así? Sí. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y te empiezas a conectar con él y uno nunca lo va a entender. Uno estamos muy chiquitos como para entenderlo, pero ya te empiezas a tener tus ideas y empiezas como niño
él que es niño empieza a pensar más y empieza a venirle dentro de su inteligencia esas respuestas. Porque tal vez si ustedes se acuerdan, cuando ustedes eran niños, tenían sus ideas sobre Dios y sobre las cosas que escuchaban. Y si ustedes al aprender la metafísica se dan cuenta que eso ustedes ya lo sabían. Ya más vienen a casi casi a corroborar algo que uno ya sabe dentro de nuestra inteligencia interna. Sí, Que me Mari, dejó yo sé, sorprendido. síguele enseñando. Eso, Ujú. Sí. eso de quién creó a Dios está en el Sanatana Dharma, ¿verdad? ¿Puedo No, hablar? porque en Sanatana Dharma tú estudias a Parabrahman. Dice, nadie creó a Dios. Él ha existido desde siempre y será por siempre. Es. Jamás morirá. Dios es el ser Sí, supremo y eterno que existe desde siempre y no fue sí. criado por nadie, pues él es el creador. Dios siempre ha sido y siempre será. No tiene principio ni tendrá fin. Atentamente, San Desde, Google. Ah, Así es. desde la Gracias. Cábala Entonces también sí, es es lo que es. algo, Sí, desde Rosy. la Cábala, desde la Yo lo hago. Cábala también se habla de que Dios es un ser que se creó más o menos a sí mismo, por así decirlo, y no tiene tiempo, no tiene edad, está más allá de todo concepto humano. Ujú. Entonces es eterno, así, Ujú. entonces Es, por ahí anda, por ahí es anda el, el concepto. sí, es el Ajá. yo soy. Y Es ese el yo yo soy. soy, tanto en pasado, es el que ha sido, es el que es y es el que siempre será. El que será, ajá, Ujú. Ese exactamente. es el yo soy. Ajá. Dios presente, pasado y futuro. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Si gustan, pasamos a la bendición de la donación y vamos a decretar en el nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy. Y yo invoco a la amada Madre María, al Maestro Jesús, al Maestro San Germán, para que bendigan a este grupo y a cada estudiante y cada oyente de las redes sociales y los facilitadores. Les damos gracias por su labor amorosa para con nosotros y el mundo entero, y les pedimos que nos cubran con su bendita radiación, dirijan, bendigan, sanen y maximicen la provisión de este grupo de metafísica y de cada uno de sus integrantes. Protejan, provean, expandan y guíen a este grupo para continuar sirviendo en el propósito que los maestros conocen y sirven. Yo bendigo esta donación que entrego amorosamente como parte consciente de este bendito servicio a la humanidad, y que la presencia yo soy nos envuelva a todos. Gracias, que así es. Y bueno, pues ya vieron, hoy recibieron la bendición del Maestro Jesús, cómo nos bendice.